Buenos días, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar acerca del teatro griego. En clases anteriores hemos hablado ya sobre la Ilíada, la Odisea, sobre las obras, las epopeyas griegas. Ahora vamos a hablar sobre el teatro griego, que ya estamos hablando de una época un poco más avanzada. Y nos vamos a detener especialmente en uno de los principales representantes, que es Esquilo. El teatro griego, como vemos nosotros aquí, estos son las ruinas arqueológicas que hasta hoy existen en Grecia y que nos demuestran que para los griegos era muy importante el teatro. Ellos construían ellos inventaron prácticamente este teatro con las graderías, con el, el escenario, con el espacio para las orquestas musical y todo lo demás, y estaban tan bien construidos e inclusive estaban estudiados arquitectónicamente para que hasta las corrientes del viento ayude a trasladar la voz de tal manera que en ese tiempo pues no existían equipos estereofónicos, parlantes o algo similar, y sin embargo se escuchaba claramente en todo el teatro lo que estaban hablando los escritores o los autores del escenario o inclusive lo que la orquesta estaba tocando. Entonces, esto es para darnos cuenta la gran importancia que tenía para los griegos el teatro. La base para el inicio del teatro, ¿cómo empezó? Empezó como un culto en honor a Dionisio, ¿no? Esta celebración consistía en alabanzas a Dios. Primero empezaron así, haciendo danzas, haciendo bailes, ditirambos, como le llaman ellos, que era dedicarse coplas, ¿no? En honor a su dios, que era el dios Dionisio. Hemos estudiado, recuerden ustedes, en clases anteriores, que los griegos tenían muchos dioses. Entonces, uno de ellos era Dionisio, ¿no? Era el dios de la fertilidad, el dios de la agricultura, ¿no? Entonces a él le hacían muchas fiestas y participaban de esta manera. Generalmente participaban en esta fiesta con disfraces, ¿ya? Luego, en años posteriores, como fueron ya avanzando ya cientos de años, ya no solamente danzaban, sino que comenzaron a representar hechos de la vida del dios, ¿no? Y posteriormente inclusive de otros dioses e inclusive ya luego de personajes de los mundos griegos, es decir, de lo que hemos estudiado justamente, tal vez de Aquiles, tal vez de Hércules, de otros personajes griegos, ¿no? Aquí vemos una imagen muy interesante que ustedes pueden ver ahí, con una serie de máscaras. Sucede que en los inicios del teatro griego, los actores no representaban los gestos con su rostro, sino que usaban máscaras que se ponían delante de su rostro para poder dar a entender los gestos, las emociones, ¿no? Las emociones de alegría, de ira, de tristeza, de llanto, están representadas aquí en estas máscaras. Eran usadas por los inicios del teatro griego. La tragedia griega. Vamos a centrarnos en la tragedia griega. Hago énfasis en que los griegos también practicaron la comedia, pero hoy nos vamos a centrar en la tragedia. La tragedia, como hemos estudiado ya, o en todo caso vamos a verlo, la tragedia es un género literario del género dramático, pero que se caracteriza por tener por lo general un final muy triste, representar hechos trágicos. La tragedia para los griegos tenía una finalidad didáctica. ¿Qué significa finalidad didáctica? Significaba que ellos enseñaban o trataban de educar a la población a través de estos teatros. Es decir, ellos trataban de hacer ver los valores, cómo debe comportarse, lo que no se debe hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Se buscó la catarsis. ¿Qué significa la catarsis? Significa liberarse de alguna manera de las culpas que le aquejaban al ser humano, ¿no? La purificación a través del terror y la compasión. Los máximos representantes de la tragedia griega, del teatro griego, son primero Tespis, que es el iniciador del teatro, pero ya entre los representantes más importantes tenemos a Esquilo, que vamos a estudiar hoy, es conocido como el padre de la tragedia, y luego tenemos a Eurípides y por último a Sófocles. Sófocles es considerado el máximo representante de la tragedia griega.
Ahora vamos a centrarnos en Esquilo, el padre de la tragedia. Esquilo nace en Elesios, o también conocido como Eleusis, en el año 525 a.C., aproximadamente. ¿Ya? Es el más antiguo de los grandes poetas trágicos atenienses. En su juventud luchó en la guerra contra los persas, también llamadas las guerras médicas, fue herido inclusive ahí, y luego de la guerra se dedicó a componer poemas dramáticos para las fiestas o los cultos dionisíacos o el dios Dionisio. Sus tragedias eran muy celebradas, fueron muy aplaudidas, obtuvo 13 premios consecutivos en los concursos dramáticos, ¿no? Recordemos una vez más, para los griegos era muy importante el teatro y Esquilo ganaba prácticamente casi todos los años, todos los concursos, porque era un excelente escritor de tragedia en Grecia. Esquilo murió ya anciano, aproximadamente de 74 años, en la isla de Sicilia. Vamos a ver algunas de las características principales de la obra de Esquilo. Primero, su lenguaje fue conciso y exaltado, lleno de imágenes. Extendió lo que se llama los coros. El fatalismo era muy característico. Él en sus obras representaba mucho el destino de sus personajes. Sus personajes estaban, en todo caso, su historia de los personajes que él representaba estaba signado o decidido por el destino, ¿no? Era muy importante la religiosidad, porque para él los dioses lo decidían todo, especialmente Zeus, que era el dios principal, ¿no? Sus personajes son, por lo tanto, poco humanos, como que no se notan tan con sus propias emociones. ¿Por qué? Porque justamente ya es como que el destino y los dioses decidían por él, ¿no? Se le llama, obviamente, como ya hemos dicho, el padre de la tragedia, y algo muy importante en la innovación que le permitió a Esquilo ganar durante muchos años en el teatro fue que él incorpora a un segundo actor, ¿no? Entonces, antes de Esquilo, el teatro era básicamente un solo actor hablando con el coro. Sin embargo, Esquilo incorpora dos actores y aparte el coro, o sea que ya empieza a verse esto como un teatro muy importante, ¿no? Más llamativo, digamos, más cercano inclusive a lo que ahora estamos conociendo como teatro. Entre las obras principales de Esquilo tenemos Las Suplicantes, que cuenta la leyenda de las hijas de Dánao, ¿no? Que huyeron para no casarse con los hijos de Egipto. Los Persas, que habla de la victoria de los griegos en Salamina. Los 7 contra Tebas, que habla de la rivalidad de dos hermanos, Eteocles y Polínice, quienes al final se mataron mutuamente. Prometeo encadenado, que habla acerca de Prometeo, que es el titán que roba el fuego a Zeus para poder dárselo a los hombres que él había creado, y Zeus lo castiga a este titán encadenándolo a un cerro. Y la principal obra que vamos a estudiar hoy, cuyo argumento está en el libro que ustedes manejan, y es la Orestiada. La Orestiada es conformado por 3 obras principales. Es lo que se llama una trilogía. Es muy importante hablar de esto, la trilogía. Si ustedes se dan cuenta, hasta el día de hoy, por ejemplo, en el cine se emplea la trilogía. Una trilogía es un conjunto de 3 obras que cuentan una historia de manera extraordinaria, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿no? Películas muy importantes hasta recientemente como El Señor de los Anillos, justamente conforman una trilogía, ¿no? Y así, de igual manera, hasta el día de hoy se viene utilizando esta fórmula de presentación teatral. El cine es prácticamente el teatro, obviamente ya con la tecnología. Esta trilogía entonces agrupa a Agamenón, las Coéforas y las Euménides. ¿Qué narra? Narra la tragedia de Orestes, el hijo de Agamenón y Clitemnestra. Recuerden ustedes, un poquito vamos hacia atrás, hacia 2 clases anteriores, y recordemos la obra La Ilíada, ¿no? Si no recuerdan, vamos a leer un poquito para recordar quién es Agamenón. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Agamenón? Que su esposa Clitemnestra, junto con su amante Egisto, matan a Agamenón. Y luego, Orestes, hijo de Agamenón y de Clitemnestra, se venga matando a su propia madre
por asesinar a su padre, ¿no? Y obviamente también mata al amante. Por este asesinato lo persiguen las furias, ¿no? Las furias son las diosas del destino de los griegos, pero al final Orestes pasa por un juicio divino y es perdonado, ¿no? Es una de las historias más importantes, de las primeras y principales historias de la tragedia griega. En el aula virtual voy a dejar para ustedes un video donde nos narra, para quienes tienen interés, ya no es obligatorio, pero para quienes tienen interés, nos amplía un poco sobre la historia de la Orestíada de manera más completa, y también voy a dejar acerca de otra obra muy importante del teatro griego, que es Edipo Rey. Entonces yo les pido que además de este video donde está la clase, también podamos ver los otros dos videos, si fuera posible, para que puedan enterarse y ampliar un poco los conocimientos acerca de estas obras importantes del teatro griego. Muchas gracias.